Apóstol y les doy la bienvenida, también las saludo. ¿Sí? Tengo la honra de compartir mi testimonio o parte de mi testimonio. ¿Sí? Bueno, me presento nuevamente. Para las que no me conocen, mi nombre es Dayana Campero, tengo 34 años y estoy casada, ya voy a llegar a los 5 años de casada. Tengo un bebé de 1 año y medio. Se llama Agustín, y bueno, conocí a Cristo cuando tenía 23 años, ¿sí? El Señor tocó mi corazón. Cuando el Señor tocó mi corazón, yo creía que ya conocía de Dios, que ya sabía quién era Dios. Yo creía que Dios era ese ser lejano que no me escuchaba y que mucho menos yo podía oírle. Jamás pensé que Dios podía contestarme. Pensé que Dios estaba ahí para juzgarnos quizá o observarnos. Y se podría decir que vengo de una familia normal. Soy la menor de tres hermanos. Y crecí realmente. Mis padres siempre estuvieron juntos, pero lamentablemente mi papá, él tenía un vicio, él jugaba mucho, era jugador, y sus malas decisiones, todo lo que él hizo en mucha parte de mi infancia, y casi ya en adolescente, todas sus malas decisiones llevó a que vivamos siempre con escasez económica. Pasamos muchas necesidades de pequeños. Y bueno, mi papá en uno de esos jugadas jugó nuestra casa, la empeñó, no sé cómo se dice, pero tengo un recuerdo muy vivo, era muy pequeñita, pero recuerdo estando en mi casa y llegó mucha gente, eran policías, me acuerdo una jueza, que querían desalojarnos. Realmente venían a embargar, pero no teníamos nada. Teníamos una mesa, sillas, todo era precario. No había nada que embargar, entonces querían quitarnos la casa. Y recuerdo a mi mamá, muy triste, ella suplicaba que nos dejen seguir porque no teníamos a dónde ir. Mi infancia fue así, marcada por momentos tristes, pero también fueron momentos alegres. Mi mamá se trataba dentro de toda la escasez económica, la necesidad, trataba de hacernos pasar momentos lindos. Pero bueno, este juego de mi papá, este vicio, era un padre ausente, comenzó a gestar en mi corazón un odio. Yo lo odiaba a mi papá. Realmente no deseaba ni siquiera verlo. No, si él llegaba a la casa, lo poco que él estaba, yo me iba. No soportaba verlo a mi papá. Y con mi mamá era distinto. Con mi mamá yo tenía una relación más cercana, pero yo a mi mamá veía a esa madre, no que me protegía a mí, sino que yo debía proteger. Mi mamá era una persona muy depresiva, siempre estaba triste, llorando, había que consolarla, y me acuerdo que tenía temor de que ella se muriera, siempre tenía ese temor, me levantaba por las noches, me acuerdo era re chiquitita, pero yo me levantaba por las noches a ver si ella respiraba, tenía miedo que se vaya, que nos deje, que se muera, y crecí así, con ese temor de que mi mamá ya no esté, quizás por ese sustento que ella nos daba, porque mi mamá suplió lo económico como pudo, pero no suplió lo emocional, no sabía abrazarnos, nunca nos dijo te amo, no había esa contención, ¿sí? Pero debo reconocer que mi mami nunca nos hizo faltar nada, las necesidades básicas siempre estuvieron, fue una luchadora mi mamá. Pero así crecí. Esta escasez económica llevó a mi mamá ella vendía ropa y se rebuscaba por ahí. Y me acuerdo que un tiempo decidió estudiar peluquería. Y
y pasaba muchas horas afuera de la casa y en esas horas que ella estaba fuera de casa nos dejaba con una vecina, nos dejaba al cuidado de una vecina y esta vecina comenzó a mi edad de 3 años a cometer repetidos abusos. Ella abusaba sexualmente de nosotros, realmente de mí y de mi hermana. Mi hermana es 2 años más chica que yo, más grande que yo. Y así crecí, ¿sí? Estos abusos, y hoy sí puedo llegar a comprender todo, armando un rompecabezas cuando Cristo vino a mi vida. Pero así fue mi infancia, mi adolescencia. Recuerdo el sentimiento de vacío, me sentía vacía, me sentía sola, sentía que no podía, que nunca iba a poder ser nadie, estudiar, me iba mal, encima me iba mal en la escuela, era rebelde, no tenía sueños, era una mujer en ese tiempo, una niña y una adolescente triste. La rebeldía me llevaba a lastimar a las personas con mis palabras, era hiriente. Y así crecí. Cuando tenía 21 años, todo esto comenzó a crecer en mí, el vacío. Recuerdo que por las noches, cuando me acostaba, era cuando yo más atacada me sentía. Yo sentía que en mi mente algo me decía que yo no tenía que estar viva, que era una carga para mi familia. Recuerdo también que tenía asma, un asma crónica, vivía enferma siempre, cambiaba el tiempo, me enfermaba, corría un viento, me enfermaba. Y era también una carga para mi mamá porque era salir a los médicos, gastar en remedios, y eso también me hacía sentir y verla a mi mamá que tenía que cargar conmigo. Entonces todo esto sumaba a que yo decida no vivir más. Realmente no quería vivir más. Y me lastimaba, todas las noches me lastimaba. Me arrancaba las uñas, los pelos. Yo trataba de quizás el dolor que yo sentía en mi corazón, quería, no sé, expresarlo físicamente. Y así comencé a cortarme hasta que llegué a cortarme de una forma tan profunda que llegué a lastimarme los tendones en el 2010. Recuerdo, también estaba en un noviazgo sin Cristo. Eso también causaba herida en mi corazón. Y esta herida que yo me hice, ahí comenzó una depresión profunda porque me decían los médicos que mi mano no iba a quedar bien. Me había lastimado tanto que mi mano había quedado muy dura, muy entumecida. Y bueno, ahí comencé a caer en un hoyo profundo. Estuve mucho tiempo sin bañarme, no veía a nadie, estaba encerrada porque mi mamá tenía miedo de que salga y no vuelva más, me tire bajo un auto. Así que yo estaba encerrada. Y ahí comencé en mi forma a buscar de Dios. Pero yo peleaba con Dios, me acuerdo. Yo peleaba con Dios. Yo le decía, ¿dónde estás vos? ¿Dónde estás vos? Que yo estoy así, no existís. Porque si existiera yo no hubiera pasado todo esto. Si vos existieras, y así como dice la gente que sos amor, yo no experimento tu amor. Y así yo peleaba con Dios. En el año 2011 nos predica una amiga, es una amiga de la infancia, Marisol. Ella nos predica y bueno, me costó mucho acercarme, porque yo tenía mis razones, estaba cerrada, yo decía, no, Dios es así y así. Pero bueno, ella insistió, justo acá está Gaby, mi otra amiga de la infancia, insistieron con mi hermana, oraron para que yo llegue, para que conozca a Cristo. Y me acuerdo haber ido a una reunión de jóvenes, me invitaron, fui, y ahí el Señor marcó mi vida para siempre.
en esa reunión. Recuerdo que el Señor me habló directamente. Él me dijo, yo sí te amo. Ahí contestaba mis oraciones que solamente Él y yo sabíamos. Yo sí te amo. Yo siempre te he amado, me decía el Señor ese día. Y me mostraba mi corazón herido. Y me decía, yo te restauro el día de hoy. Yo te hago nueva. Hija, me dice, yo sé cuántas lágrimas han salido de tus ojos. Y ahí sentí un fuego en mi mano y empecé yo no podía creer, era como que yo decía, no, tuve una experiencia tan cercana con Dios, tan sobrenatural, que dije, no me aparto más. Ahí comenzó mi proceso de restauración, fueron muchos procesos, sigo siendo procesada por el Señor, ¿sí? Y me acuerdo que en el encuentro que hice, lo primero que Dios sanó es mi relación con mi papá. Tenía que hacer en una de las clases, que es el perdón, tenía que hacer una lista de las personas que yo tenía que perdonar y a quienes tenía que pedir perdón. Y en esa estaba mi papá. Y le escribí una carta, recuerdo, le escribí una carta expresando todo lo que yo sentía. Y la tuve la carta guardada creo que un mes. No tenía el valor de entregarle. Hasta que pude, le di la carta y me fui corriendo a mi pieza, recuerdo. Y pasó, no sé, media hora, pero para mí fue una eternidad. Y él tocó mi puerta, mi papá, y me dijo, quiero hablar con vos. Y ahí él me contó su infancia, cómo fue la infancia de él. Su papá era alcohólico, lo encerraba en una jaula por castigo, y ahí lo tenía. Y así creció mi papá y yo pude entender por qué él quizás repetía eso o hacía cosas que yo no podía entender en ese momento de pequeña, pero todas esas palabras que él me dijo, todo lo que él me contó, sanaron mi corazón. Pude entenderlo como papá, pude perdonarlo y hoy lo amo a mi papá, lo amo. Amo verlo con mi hijo Agustín, amo ver como abuelo, disfruto estar con él y perdonarlo fue una carga que me saqué de encima tan grande que después de perdonarlo fue un antes y un después en mi vida. No podía creer que no perdonar a una persona sea tan nocivo para mí. Realmente comencé a cambiar, ahí comencé a cambiar, realmente comencé a dar esos pasos. Después el Señor, me acuerdo en uno de los talleres de Pasi, me hizo recordar el abuso, ese abuso que yo había olvidado, porque sinceramente no recordaba nada, ni siquiera recordaba a esa vecina, nada, era como que esa parte de mi vida se hubiese borrado. Y recuerdo en un taller de Pasi que Dios trajo a mi memoria, restauró esa parte, como un cassette que volvió a funcionar y pude recordar los abusos. Y fue muy duro para mí, fue muy duro ese proceso. El Señor me llevó, pero Él estuvo conmigo, porque era necesario que yo vaya a ese lugar, a ese pasado, para poder sanar esa herida. Ahí comprendí por qué me sentía sucia, por qué me sentía tan diferente, por qué me veía como me veía, por qué tanta vergüenza. Ahí comprendí, ahí el Señor me mostraba cómo en mi infancia ya el enemigo ya quiso torcer, ya quiso truncar ese diseño eterno que Él tenía para mí. Y Él sanó, pude perdonar también, pude hablar con mi hermana. Realmente el Señor fue fiel, fue bueno. Pude comenzar a estudiar, comencé a soñar, comencé a verme como esa mujer que Él me ve, como Él me ve. Me vi como
como esa mujer fuerte, valiente, como nunca antes yo me había visto. Así que el Señor de a poquito comenzó a mostrarme mi condición, cómo yo había llegado, y de a poquito Él comenzó a trabajar con cada uno de los detalles de mi vida, con esas heridas grandes, las más chiquitas, pecados. El Señor, fueron procesos, algunos más largos, otros más cortitos, pero el Señor siempre, siempre fue fiel y estuvo conmigo. Y hoy puedo decirles, y esto sale desde el fondo de mi corazón, que mi vida jamás no hubiera sido la misma sin Él. Hoy no puedo vivir sin Dios. No puedo. Él es todo para mí. Todo, todo, todo. Él es mi sostén, Él es mi fuerza, Él es mi roca. Él es el que me da valor, fuerza, Él es el que quita el temor. Las circunstancias vienen, sí, pero Él me ayuda, Él está conmigo, Él es mi guardián, mi compañero. Y yo las animo a que digan que sí y un sí para siempre. Y ese sí que transforma las vidas. Bueno, gracias por escucharme. Bueno, voy a orar. Sí, voy a hacer una oración para esta noche especial de mujeres. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy tengo el honor de hablar de ti, porque hoy tengo el honor de compartir lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, porque no estaría aquí sin ti, porque miro para atrás y miro solo para ver de dónde me has sacado. Y hoy con gozo, Señor, con alegría te doy la honra y la gloria solamente a ti. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias porque he comprobado cada día de mi vida que no estoy sola, que estás conmigo, que eres mi amigo, mi compañero, que eres mi Padre. Eres el tesoro más valioso para mí, Señor. Gracias. Y te pido que aquí a cada una de estas mujeres, Señor, tú toques, tú restaures, así como lo has hecho conmigo, así como me has enamorado, así como me has restaurado, así como me has sanado, así como me has sacado de las garras de la muerte, Señor, lo hagas con ellas. Con cada una de ellas, Señor, que lo que han venido, Señor, cómo han venido, si alguna ha venido triste, si alguna ha venido cargada, si alguna está preocupada, Señor, tú conoces, así como me dijiste a mí, tú conoces cada una de las lágrimas de los ojos, cada una de esas lágrimas que han salido, tú las conoces, Señor. Muévete con libertad, Espíritu Santo. Toca esta noche, te damos la gloria y la honra, te damos la libertad de que tú hagas lo que quieras hacer. Amén. Amén.